Marginación, adhesión y migración. Durante las fases tempranas de la respuesta inflamatoria, los leucocitos se concentran a lo largo de la pared endotelial. El intercambio de información entre los leucocitos de la sangre y el endotelio vascular define un suceso inflamatorio definitivo y garantiza una adhesión y detención seguras de los leucocitos a lo largo del endotelio. Como consecuencia, los leucocitos reducen su velocidad de migración, se adhieren con intensidad al endotelio y comienza a desplazarse a lo largo de la periferia de los vasos sanguíneos. Este proceso de acumulación de leucocitos se conoce como marginación. La liberación subsecuente de moléculas para comunicación celular, denominadas citocinas, hace que el recubrimiento de las células endoteliales de los vasos expresen moléculas para adhesión celular, como las selectinas, que se unen a los carbohidratos que se encuentran en los leucocitos. Esta interacción reduce su velocidad de flujo y hace que los leucocitos se desplacen a lo largo de la superficie de las células endoteliales, con un movimiento de rodamiento para, por último, detenerse y adherirse con fuerza a las moléculas de adhesión intercelular, con lo que se fijan al endotelio. La adhesión hace que las células endoteliales se separen, lo que permite a los leucocitos extender pseudópodos y migrar a través de la pared del vaso sanguíneo y luego, bajo la influencia de factores quimiotácticos, migrar hacia espacios tisulares. En el reclutamiento de leucocitos participan varias familias de moléculas de adhesión, entre otras selectinas, integrinas y la superfamilia de los inmunoglobinas. Las selectinas son una familia de 3 proteínas con relación estrecha, selectina P, selectina E y selectina L, que difieren en cuanto a distribución celular, pero actúan todas en la adhesión de los leucocitos a las células endoteliales. La superfamilia de la integrina está conformada por 30 proteínas con similitud estructural que promueven las interacciones entre una célula y la otra, y entre la célula y la MEC. El nombre integrina deriva de la hipótesis de que coordinan señales de los ligandos extracelulares con la motilidad dependiente del citoesqueleto, el cambio de configuración y las respuestas fagocíticas de las células inmunológicas. Las moléculas de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas incluyen las moléculas de adhesión intracelular 1 y 2 y la molécula de adhesión vascular 1. Todas ellas interactúan con las integrinas y los leucocitos para mediar su reclutamiento. Quimiotaxis. Es el proceso dinámico y controlado mediante energía de la migración celular dirigida. Una vez que los leucocitos salen del capilar, vagan por el tejido orientados por un gradiente de quimioatrayentes secretados, como quimiosinas, detritos bacterianos y celulares, y fragmentos proteicos generados por la activación del sistema del complemento. Las quimiosinas, un subgrupo importante de citocinas quimiotácticas, son proteínas pequeñas que dirigen el tránsito de los leucocitos durante las fases tempranas de la inflamación o la lesión. Varias células inmunitarias y no inmunitarias secretan estos quimioatrayentes para asegurar el movimiento dirigido de los leucocitos hacia el sitio de la infección. Activación leucocitaria y fagocitosis. Durante la fase final de la respuesta celular, monocitos, neutrófilos y macrófagos tisulares se activan para endocitar y degradar las bacterias y a los detritos celulares en un proceso denominado fagocitosis. Esta incluye 3 pasos distintos. Primero, reconocimiento y adhesión. Segundo, endocitosis. Y tercero, eliminación intracelular. La fagocitosis comienza por el reconocimiento y la unión de partículas a receptores específicos en la superficie de las células fagocíticas. Esta unión es esencial para atrapar al agente, lo que desencadena su endocitosis y activa el potencial de eliminación de la célula. Los microbios pueden unirse en forma directa a la membrana de las células fagocíticas, mediante distintos tipos de receptores de reconocimiento de patrones, o de manera indirecta por receptores que reconocen a los microbios recubiertos con lectinas de unión a carbohidratos, anticuerpos o complementos.
El recubrimiento de un antígeno con anticuerpo o complemento para facilitar su unión se denomina opsonización. La endocitosis mediada por receptores se desencadena por medio de la opsonización y la unión del agente a los receptores de superficie celular del fagocito. La endocitosis se logra mediante la formación de extensiones citoplásmicas que circundan y encierran a la partícula en una vesícula fagocítica limitada por una membrana o fagosoma. Una vez dentro del citoplasma celular, el fagosoma se funde con un lisosoma citoplásmico que contiene moléculas y enzimas antibacterianas que pueden matar y digerir al microbio. La eliminación intracelular de patógenos se logra por medio de varios mecanismos, lo que incluye productos tóxicos del oxígeno y el nitrógeno, lisosomas, proteasas y defensinas. Las vías del estallido metabólico que generan productos tóxicos de oxígeno y nitrógeno necesitan oxígeno y enzimas metabólicas como la mieloperoxidasa, la oxidasa del dinucleótido y de nicotinamida, adenina fosfato, y la sintetasa del ON. Las vías independientes de oxígeno generan varios tipos de enzimas digestivas y moléculas antimicrobianas. Las personas que nacen con defectos genéticos en algunas de estas enzimas presentan condiciones de inmunodeficiencia que les hace susceptibles a las infecciones bacterianas repetidas. Mediadores inflamatorios. Si bien la infección y la lesión precipitan la inflamación, sus signos y síntomas derivan de mediadores químicos. Los mediadores químicos pueden originarse ya sea en el plasma o en las células. Los mediadores que derivan del plasma se sintetizan en el hígado, incluyen los factores de coagulación y las proteínas del complemento. Estos mediadores se encuentran en el plasma en forma de precursores que deben activarse por medio de una serie de procesos proteolíticos para adquirir sus propiedades biológicas. Los mediadores derivados de células, por lo general, se encuentran secuestrados en gránulos intracelulares que necesitan segregarse o que se sintetizan en el momento en respuesta a un estímulo. Aunque las fuentes principales de estos mediadores son las plaquetas, los neutrófilos, los monocitos y las células cebadas, las células endoteliales, las células del músculo liso, los fibroblastos y la mayoría de las células epiteliales pueden ser inducidas para sintetizar algunos de los mediadores. Los microbios o las proteínas del hospedero desencadenan la síntesis de mediadores activos, como los de los sistemas del complemento, la cisina o la coagulación, que en sí mismos son activados por microbios o tejidos dañados. Los mediadores pueden actuar sobre una o unas cuantas células blanco, tener blancos diversos o generar efectos divergentes sobre distintos tipos de células. Una vez activadas y liberadas de la célula, casi todos los mediadores tienen una vida corta. Pueden transformarse en metabolitos inactivos, inactivarse por acción de enzimas o capturarse o degradarse por otras vías. Según su función, los mediadores inflamatorios pueden clasificarse en, primero, aquellos con propiedades vasoactivas y de constricción del músculo liso, como la histamina, los metabolitos del ácido arquidónico y el FAP. Segundo, las proteasas plasmáticas que activan a los miembros del sistema del complemento, los factores de la cascada de coagulación y los péptidos vasoactivos del sistema de la cisina. Tercero, los factores quimiotácticos, como los fragmentos del complemento y las quimiosinas. Y cuarto, las moléculas reactivas y las citocinas que se liberan a partir de los leucocitos, que al salir al ambiente extracelular pueden afectar al tejido y a las células circundantes. Histamina. La histamina se encuentra a manera de reservas preformadas en las células y por ende es uno de los primeros mediadores que se liberan durante una reacción de inflamación aguda. La histamina preformada tiene distribución amplia en los tejidos y sus concentraciones mayores se identifican en los tejidos conectivos adyacentes a los vasos sanguíneos. También se identifica en las plaquetas y los basófilos circulantes, en los gránulos de las células cebadas
y se libera en respuesta a distintos estímulos, como los traumatismos en las reacciones inmunitarias que implican la unión de anticuerpos tipo IgE. La histamina genera dilatación de las arteriolas e incrementa la permeabilidad de las vénulas. Actúa en la microcoagulación al unirse a los receptores de histamina tipo 1 en las células endoteliales y se considera el mediador principal de la fase transitoria inmediata de aumento de la permeabilidad vascular de la respuesta inflamatoria aguda. Los medicamentos antihistamínicos que se unen con los receptores H1 actúan por un mecanismo competitivo para antagonizar muchos de los efectos de la respuesta inflamatoria inmediata. Metabolitos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso insaturado de 20 carbonos que se encuentra en los fosfolípidos de las membranas celulares. La liberación de ácido araquidónico por la acción de las fosfolipasas da inicio a una serie de reacciones complejas que conducen a la síntesis de mediadores inflamatorios de la familia de los eicosanoides. La síntesis de eicosanoides sigue de 1 a 2 vías. La de la ciclooxigenasa, que culmina con la síntesis de prostaglandinas, y la vía de la lipooxigenasa, que culmina en la síntesis leucotrienos. Por la vía metabólica de la ciclooxigenasa se sintetizan muchas prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Las prostaglandinas inducen inflamación y potencian los efectos de la histamina y de otros mediadores inflamatorios. La prostaglandina tromboxano promueve la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. El ácido acetilsalicílico y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos reducen la inflamación al desactivar a la primera enzima de la vía de la ciclooxigenasa para la síntesis de las prostaglandinas. Al igual que las prostaglandinas, los leucotrienos se sintetizan a partir del ácido araquidónico, pero por la vía de la lipooxigenasa. La histamina y los leucotrienos son complementarios en su acción, en el sentido de que tienen funciones similares. La histamina libera con rapidez y de manera transitoria, mientras se sintetizan los leucotrienos más potentes. También se refiere que los leucotrienos afectan la permeabilidad de las vénulas postcapilares, las propiedades de adhesión de las células endoteliales y las extravasación y la quimiotaxis de los neutrófilos, los eosinófilos y los monocitos. Los leucotrienos, que en conjunto se conocen como sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, producen una constricción lenta y sostenida de los bronquiolos y son mediadores inflamatorios importantes en el asma bronquial y la anafilaxis. La modificación de la respuesta inflamatoria con la dieta mediante el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, de manera específica el ácido eicosapentanoico y el ácido docosahexaenoico, que solo existen en el pescado grasoso y el aceite de pescado, pueden resultar efectivos para la prevención de algunas manifestaciones negativas de la inflamación. El ácido alfa-linolénico, que se encuentra en la semilla del lino, el aceite de canola, los vegetales de hojas verdes, la nuez de nogal y el frijol de soya, es otra fuente de ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que se consideran antitrombóticos y antiinflamatorios, tienen una estructura distinta a los ácidos grasos poliinsaturados omega 6, prototrómbicos y protoinflamatorios, que contiene la mayor parte de las semillas, los aceites vegetales y las carnes. De manera característica, las membranas celulares de las células inflamatorias contienen grandes porciones de ácido araquidónico omega 6, que es la fuente de los mediadores inflamatorios de prostaglandinas y leucotrienos. El consumo de pescado grasoso y otros alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 dan origen
a una sustitución parcial del ácido araquidónico en las membranas de las células inflamatorias por ácido eicosapentaenoico. Un cambio que conduce a la disminución de la síntesis de mediadores inflamatorios derivados del ácido araquidónico. Esta respuesta aislada es un efecto con potencial benéfico de los ácidos grasos omega 3. Sin embargo, los ácidos grasos omega 3 tienen varios efectos más que pudieran manifestarse en un punto distal a la producción anómala de eicosanoides o que pudieran ser independientes de esta función. Por ejemplo, las investigaciones en animales y humanos demuestran que el consumo de aceite de pescado induce una supresión de la síntesis de citocinas proinflamatorias y disminuye la expresión de moléculas de adhesión que participan en la respuesta inflamatoria. Factor activador de plaquetas. El factor activador de plaquetas, generado a partir de un lípido complejo que se almacena en las membranas celulares, afecta a distintos tipos de células e induce la agregación plaquetaria. Activa a los neutrófilos y es un quimioatrayente potente para los eosinófilos. Cuando se inyecta en la piel, el factor activador de plaquetas provoca una reacción de roncha y eritema, así como el infiltrado leucocitario característico de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Cuando se inhala, el factor activador de plaquetas induce broncoespasmo, infiltración eosinofílica e hiperreactividad bronquial inespecífica. Proteínas del plasma. Distintos fenómenos de la respuesta inflamatoria se encuentran mediados por las proteínas plasmáticas que pertenecen a tres sistemas interrelacionados: los sistemas de la coagulación, del complemento y de la cisina. El sistema de coagulación contribuye a la fase vascular de la inflamación, de manera primordial por medio de los fibrinopéptidos que se producen durante los pasos finales del proceso de coagulación. La proteasa trombina, que se une a los receptores denominados receptores activados por proteasa, constituye el enlace final entre el sistema de la coagulación y la inflamación. La ocupación del denominado receptor tipo 1 por las proteasas, en particular la trombina, desencadena varias respuestas que inducen inflamación, como la síntesis de quimiosinas, expresión de moléculas de adhesión endoteliales, inducción de la síntesis de prostaglandinas y producción del factor activador de plaquetas. El sistema del complemento está conformado por 20 proteínas y sus productos de escisión que se encuentran en mayor concentración en el plasma en formas inactivas. Muchas de ellas se activan para convertirse en enzimas proteolíticas que degradan a otras proteínas del complemento, de manera que forman una cascada que desempeña un papel importante tanto en la inmunidad como en la inflamación. Las proteínas del complemento facilitan la cascada de inflamación al incrementar la permeabilidad vascular, mejorar la fagocitosis e inducir la vasodilatación. El sistema de la cinina genera péptidos vasoactivos a partir de proteínas plasmáticas denominadas cininógenos. Mediante la acción de proteasas llamadas calicreínas, la activación del sistema de la cinina propicia la liberación de bradicinina, que incrementa la permeabilidad vascular y provoca la contracción del músculo liso, la dilatación de los vasos sanguíneos y dolor al inyectarse en la piel. Estos efectos son similares a los causados por la histamina. La acción de la bradicinina tiene duración corta, puesto que se inactiva con rapidez por efecto de una enzima denominada cininasa. Cualquier molécula de bradicinina que escapa a la inactivación por la cininasa sufre degradación por la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón. Citocinas y quimiosinas. Las citocinas son proteínas producidas por muchos tipos de células que modulan la función de otras células. Si bien se les conoce en forma detallada por su papel en las respuestas inmunitarias,
Estos productos también desempeñan un papel importante tanto en la inflamación aguda como en la crónica. El FNT-alfa y la IL-1 son dos de las principales citocinas que median la inflamación. La fuente celular fundamental del FNT-alfa y la IL-1 son los macrófagos activados. La IL-1 también se produce en muchos tipos de células distintos a los macrófagos, como neutrófilos, células endoteliales y células epiteliales. La secreción de FNT-alfa e IL-1 puede ser estimulada por las endotoxinas y otros productos microbianos, las células inmunitarias, la lesión y distintos estímulos inflamatorios. El FNT-alfa y la IL-1 inducen a las células endoteliales a emitir moléculas de adhesión y liberar citocinas, quimiosinas y especies reactivas de oxígeno. El FNT-alfa induce el cebado y la agregación de los neutrófilos, lo que conduce a la obtención de respuestas intensificadas a partir de estas células ante otros mediadores. La IL-1 y el FNT-alfa también son mediadores de las respuestas de fase aguda relacionados con la infección o la lesión. Las características de estas respuestas sistémicas incluyen fiebre, hipotensión y aumento de la frecuencia cardíaca, anorexia, liberación de neutrófilos hacia la circulación y elevación en las concentraciones de hormonas corticosteroides. Las citocinas quimiotácticas o quimiosinas son una familia de proteínas pequeñas que actúan de manera primordial como quimioatrayentes para reclutar y dirigir la migración de las células inmunitarias e inflamatorias. Las quimiosinas generan un gradiente quimiotáctico al unirse a los protoeuglucanos en la superficie de las células endoteliales o en la MEC. Como consecuencia, las concentraciones elevadas de quimiosinas persisten en los sitios de lesión tisular o infección. Se han identificado dos clases de quimiosina, las inflamatorias y las de establecimiento. Las primeras se sintetizan en respuesta a las toxinas bacterianas y las citocinas inflamatorias y reclutan a los leucocitos durante una respuesta inflamatoria. Las quimiosinas de establecimiento tienen expresión constitutiva y sufren regulación positiva durante las reacciones inflamatorias y las respuestas inmunitarias. Radicales libres derivados del óxido nítrico y del oxígeno. Los radicales libres derivados del óxido nítrico y del oxígeno juegan un papel importante en la respuesta inflamatoria. El óxido nítrico, que se produce en distintas células, desempeña múltiples papeles en la inflamación, entre otros, la relajación del músculo liso y el antagonismo de la adhesión, la agregación y desgranulación de las plaquetas. Además, funge como un regulador endógeno del reclutamiento leucocitario. El bloqueo de la síntesis del óxido nítrico puede aumentar la adhesión leucocitaria, mientras que la provisión del óxido nítrico exógeno reduce el número de leucocitos. Así, la síntesis de óxido nítrico parece ser un mecanismo compensador que limita la fase celular de la inflamación. La producción anómala de óxido nítrico en las células del endotelio vascular se relaciona con cambios inflamatorios que se presentan en la ateroesclerosis. El óxido nítrico y sus derivados también tienen acciones antimicrobianas, lo que lo convierte en un mediador del hospedero contra la inflamación. Los radicales libres de oxígeno pueden liberarse hacia el medio extracelular a partir de los leucocitos tras la exposición a microbios, citocinas y complejos inmunitarios o durante el proceso de fagocitosis que se da durante la fase celular del proceso inflamatorio. El radical superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo son principales especies que se producen en la célula. Estas pueden combinarse con el óxido nítrico para construir otros productos intermedios reactivos del nitrógeno.
capaces de intensificar el proceso inflamatorio y generar un daño tisular mayor. Manifestaciones locales. Si bien todas las reacciones de inflamación aguda se caracterizan por cambios vasculares e infiltración leucocitaria, la intensidad de la reacción, su causa específica y el sitio afectado determinan variaciones en sus manifestaciones y correlaciones clínicas. Estas manifestaciones pueden ir desde el edema y la formación de un exudado hasta el desarrollo de abscesos o úlceras. En forma característica, la respuesta inflamatoria aguda conlleva la producción de exudados, que varían en cuanto al tipo de fluido, el contenido de proteínas plasmáticas y la presencia o ausencia de células. Pueden ser serosos, hemorrágicos, fibrinoides, membranosos o purulentos. Con frecuencia el exudado está compuesto por una combinación de estas variantes. Los exudados serosos son fluidos acuosos con un contenido bajo de proteínas que se genera por el ingreso del plasma al sitio de la inflamación. Los exudados hemorrágicos se desarrollan cuando existe una lesión tisular grave que daña los vasos sanguíneos o cuando existe una fuga relevante de eritrocitos a partir de los capilares. Los exudados fibrinoides contienen grandes cantidades de fibrinógeno y forman una red espesa y adherente, en gran medida como las fibras de un coágulo sanguíneo. Los exudados membranosos o pseudomembranosos tienen lugar en las superficies de las membranas mucosas y se componen de células necróticas inmersas en un exudado fibropurulento. Un exudado purulento o supurativo contiene pus, compuesta por leucocitos degradados, proteínas y detritos celulares. Ciertos microorganismos, como el Staphylococcus, tiene más tendencia que otros a inducir una inflamación supurativa local. Un absceso es una zona localizada de inflamación que contiene un exudado purulento, que puede estar circundando por una capa de neutrófilos. Con el tiempo, los fibroblastos pueden ingresar al área y formar una pared en torno al absceso, puesto que los agentes antimicrobianos no pueden penetrar esta pared. Pudiera requerirse de una incisión quirúrgica y drenaje para permitir la curación. Una ulceración hace referencia a un punto de inflamación en que una superficie epitelial desarrolla necrosis y se erosiona, con frecuencia en asociación con la inflamación subepitelial. Puede presentarse ulceración como consecuencia de una lesión traumática de la superficie epitelial o por efecto del compromiso vascular, por ejemplo, úlceras en el pie relacionadas con la diabetes. Puntos clave. Respuesta inflamatoria. Las manifestaciones de una respuesta inflamatoria aguda pueden atribuirse a los cambios vasculares que se presentan de manera inmediata, vasodilatación e incremento de la permeabilidad capilar. El flujo de llegada de las células inflamatorias, como los neutrófilos y en algunos casos los efectos diseminados de los mediadores inflamatorios que provocan fiebre y otros signos y síntomas sistémicos. Las manifestaciones de la inflamación crónica derivan de la infiltración con macrófagos, linfocitos y fibroblastos, lo que conduce a la inflamación persistente, la proliferación de los fibroblastos y la formación de cicatrices. Página 609. Inflamación crónica. En contraste con la inflamación aguda, que suele ser autolimitada y de corta duración, la inflamación crónica se autoperpetúa y puede durar semanas, meses o incluso años. Puede desarrollarse como consecuencia de un proceso inflamatorio agudo recurrente o progresivo, o por respuestas súbitas y de bajo grado incapaces de evocar una respuesta aguda. La característica de la inflamación crónica es la inflamación por células mononucleares, macrófagos y linfocitos en vez del flujo de llegada de neutrófilos que es común observar en la inflamación aguda. La inflamación crónica también implica la proliferación de fibroblastos en vez de la formación de exudados. Como consecuencia, el riesgo de cicatrización y deformación suele ser mayor
que en la inflamación aguda. Los agentes que provocan la inflamación crónica en forma característica son infecciones persistentes de bajo grado o irritaciones incapaces de penetrar a profundidad o diseminarse con rapidez. Entre las causas de la inflamación crónica se encuentran los cuerpos extraños, como talco, sílice, asbesto y los materiales quirúrgicos para sutura. Muchos virus inducen respuestas inflamatorias crónicas, al igual que ciertas bacterias, hongos y parásitos mayores con virulencia moderada o baja. Algunos ejemplos son el bacilo de la tuberculosis y el treponema de la sífilis. La presencia de tejido lesionado, como el que circunda una fractura en consolidación, también puede incitar la inflamación crónica. Se piensa que los mecanismos inmunitarios desempeñan un papel importante en la inflamación crónica. Los dos patrones de este tipo de inflamación son la inflamación crónica inespecífica y la inflamación granulomatosa. Página 610. Inflamación crónica inespecífica. La inflamación específica implica una acumulación difusa de macrófagos y linfocitos en el sitio de la lesión. La quimiotaxis persistente hace que los macrófagos se infiltren en el sitio inflamado, donde se acumulan debido a su sobrevivencia prolongada y su inmovilización. Estos mecanismos conducen a la proliferación de fibroblastos, con formación subsecuente de una cicatriz, que en muchas ocasiones sustituye al tejido conectivo normal o a los tejidos parenquimatosos funcionales en las estructuras afectadas. Por ejemplo, el tejido cicatricial, que deriva de la inflamación crónica del intestino, induce el estrechamiento de su lumen. Inflamación granulomatosa. Una lesión granulomatosa es una variedad específica de inflamación crónica. De manera típica, un granuloma es una lesión pequeña de 1 milímetro a 2 milímetros en la que existe una acumulación de macrófagos circundados por linfocitos. Estos macrófagos modificados se asemejan a las células epiteliales y a veces se denominan células epiteloides. Al igual que otros macrófagos, las células epiteloides derivan de los monocitos de la sangre. La inflamación granulomatosa se relaciona con cuerpos extraños como astillas, suturas, sílice y asbesto, y con microorganismos que inducen tuberculosis, sífilis, sarcoidosis, infecciones micóticas profundas y brucelosis. Estos tipos de agentes tienen un aspecto en común: se digieren de manera eficiente y no suelen controlarse con facilidad mediante otros mecanismos inflamatorios. En la inflamación granulomatosa, las células epiteloides pueden acumularse para formar una masa o fusionarse, y constituir así una célula gigante multinucleada que intenta circundar al agente extraño. Con el tiempo, una membrana densa de tejido conectivo encapsula la lesión y la aísla. A menudo, estas células se denominan células gigantes de cuerpo extraño. Respuesta de fase aguda. A la par de las respuestas celulares que forman parte de la respuesta inflamatoria, tiene lugar una constelación de efectos sistémicos denominada respuesta de fase aguda. Esta suele comenzar en el transcurso de horas o días desde el inicio de la inflamación o la infección, e incluye cambios en la concentración de las proteínas plasmáticas, es decir, proteínas de la fase aguda, catabolismo del músculo esquelético, balance nitrogenado negativo, aumento de la velocidad de sedimentación globular BSG e incremento del número de leucocitos. Estas respuestas se generan por la liberación de citocinas, en particular IL-1, IL-6 y FNT-alfa. Estas citocinas afectan el centro termorregulador del hipotálamo para inducir fiebre, el signo más evidente de la respuesta de fase aguda. La IL-1 y otras citocinas inducen un incremento del número y la inmadurez de los neutrófilos circundantes al estimular su producción en la médula ósea. Otras manifestaciones de la respuesta de fase aguda incluyen anorexia, somnolencia y malestar general, quizá por efecto de las acciones de IL-1 y FNT-alfa sobre el sistema nervioso central. Los cambios metabólicos, como el catabolismo del músculo esquelético, aportan aminoácidos que pueden utilizarse en la respuesta inmunitaria y para la respiración tisular. En general, la respuesta de fase aguda sirve para coordinar los distintos cambios en la función corporal necesarios para permitir una respuesta óptima en el hospedero. En las infecciones bacterianas graves, septicemia, el gran porcentaje de microorganismos en la sangre provoca una respuesta inflamatoria descontrolada, con síntesis y liberación de cantidades enormes de citocinas inflamatorias, entre las que resaltan IL-1 y FNT-alfa, así como el desarrollo de lo que se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Estas citocinas inducen vasodilatación generalizada, incremento de la permeabilidad vascular, pérdida del volumen intravascular, depresión del miocardio y choque circulatorio. Proteínas de la fase aguda. Durante la respuesta de fase aguda, el hígado incrementa el grado radical
la síntesis de proteínas de fase aguda, como fibrinógeno, proteína C reactiva, PCR, y proteína amiloide sérica tipo A, SAA por sus siglas en inglés. La síntesis de proteínas sufre regulación positiva por la reacción de citocinas, en particular FNT-alfa y L-1 para la SAA y L-6 para el fibrinógeno y la PCR. La proteína C reactiva se denominó de esta forma porque precipita la fracción C, polipéptido C, de los neumococos. Se piensa que la función de la PCR es protectora, toda vez que se une a la superficie de microorganismos invasores y los convierte en blanco para ser destruidos por el complemento y mediante fagocitosis. Si bien todas las personas mantienen concentraciones bajas de PCR, el nivel se eleva cuando existe una respuesta inflamatoria aguda. En tiempos recientes, el interés se centró en la utilización de la PCR de alta sensibilidad, PCR-SA, como marcador al incremento en el riesgo de infarto de miocardio en respuestas con cardiopatía coronaria. Se piensa que la inflamación que afecta a las placas ateroescleróticas en las arterias coronarias pudiera predisponer a la trombosis y el infarto de miocardio. Durante la respuesta de fase aguda, la proteína SAA sustituye a la polipoproteína A, un componente de las partículas de lipoproteínas de alta densidad LAT. Se presume que esto incrementa la transferencia de LAT desde las células hepáticas hasta los macrófagos, que pueden entonces utilizar esas partículas para la obtención de energía. El incremento de fibrinógeno hace que los eritrocitos formen pilas redondas que se sedimentan más rápido que los eritrocitos aislados. Esta es la base de la aceleración de la VSG que se observa en condiciones patológicas a las que caracteriza una respuesta inflamatoria sistémica. Página 612. Respuesta leucocitaria. La leucocitosis, o incremento del número de células blancas de la sangre, es un signo frecuente de una respuesta inflamatoria, en particular la que deriva de la infección bacteriana. Con frecuencia, el conteo leucocitario se incrementa de un valor normal de 4.000 células microlitro a 10.000 células microlitro, a 15.000 células microlitro, a 20.000 células microlitro en condiciones de inflamación aguda. Después de su liberación de la médula ósea, los neutrófilos circulantes tienen un periodo de vida de tan solo 10 horas y, por ende, deben ser sustituidos de manera constante para que su cantidad sea apropiada. Ante la demanda excesiva de fagocitos, las formas inmaduras de los neutrófilos, bandas, se liberan a partir de la médula ósea. Las infecciones bacterianas inducen un incremento con selectividad relativa de los neutrófilos, neutrofilia, en tanto las respuestas parasitarias y alérgicas inducen eosinofilia. Las infecciones virales tienden a inducir disminución de los neutrófilos, neutropenia, y aumento de los linfocitos, linfocitosis. Es posible una disminución del conteo de células blancas, leucopenia, cuando existen infecciones subyacentes o compromiso de la capacidad para la formación de leucocitos. Linfaenitis. La inflamación aguda y crónica puede conducir al desarrollo de una reacción en los ganglios linfáticos que rendan el área afectada. Se trata de una respuesta inespecífica a los mediadores que libera el tejido lesionado o de una respuesta inmunológica contra el antígeno específico. La mayoría de las veces, las adenomegalias dolorosas se relacionan con procesos inflamatorios, en tanto que las adenomegalias indolorosas son más características de las neoplasias. En resumen, la inflamación describe una respuesta local a la lesión tisular y puede presentarse como una condición aguda o crónica. Los signos clásicos de una respuesta inflamatoria aguda son eritema, tumefacción, calor local, dolor y pérdida de la función. La inflamación aguda es orquestada por las células endoteliales que recurren a los vasos sanguíneos, los leucocitos fagocíticos, en particular neutrófilos y monocitos, que circulan en la sangre, y las células tisulares, macrófagos, células cebadas, que dirigen las respuestas tisulares. La inflamación aguda incluye una fase hemodinámica, en la que el flujo sanguíneo y la permeabilidad capilar aumentan, y una fase celular, durante la cual los leucocitos fagocíticos se desplazan hacia el área para endocitar y degradar el agente incitante. La respuesta inflamatoria se organiza por la presencia de mediadores químicos, como citocinas y quimiosinas, histamina, prostaglandinas, FAB, fragmentos del complemento y moléculas reactivas liberadas por los leucocitos. La inflamación aguda puede implicar la producción de exudados que contienen fluido seroso, exudado seroso, eritrocitos, exudado hemorrágico, fibrinógeno, exudado fibrinoide, o de detritos tisulares y productos de degradación leucocitaria, exudado purulento. En contraste con la inflamación aguda, que es autodelimitada, la inflamación crónica es prolongada y suele derivar de irritantes que persisten.
la mayoría de los cuales son insolubles y resisten la fagocitosis y otros mecanismos inflamatorios. La inflamación crónica se caracteriza por la presencia de células mononucleares, linfocitos y macrófagos, más que de granulocitos. Las manifestaciones sistémicas de la inflamación incluyen los efectos sistémicos de la respuesta de fase aguda, como fiebre y letargo, la elevación de la BCG y las concentraciones de PCRSA y otras proteínas de fase aguda, la leucocitosis o, en algunos casos, la leucopenia y el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos que drenan el área afectada. Página 614. Reparación tisular. La reparación tisular, que se sobrepone al proceso inflamatorio, es una respuesta a la lesión tisular y constituye un esfuerzo para mantener la estructura y la función normal del cuerpo. Puede darse de manera de regeneración, en que las células lesionadas son sustituidas por células del mismo tipo, lo que a veces no deja huella de lesión previa, o puede depender de la sustitución con tejido conectivo, lo que deja una cicatriz permanente. Tanto la regeneración como la reparación mediante sustitución con tejido conectivo dependen de mecanismos similares que incluyen la migración, la proliferación y las diferenciaciones celulares, así como la interacción con la MEC. Regeneración tisular. Los órganos y los tejidos corporales están compuestos por dos tipos de estructuras, parenquima y estroma. Los tejidos parenquimatosos contienen las células funcionales de un órgano o parte corporal, por ejemplo, hepatocitos, células del túbulo renal. Los tejidos del estroma están conformados por los tejidos conectivos de soporte, vasos sanguíneos, la MEC y fibras nerviosas. La regeneración tisular implica la restitución del tejido lesionado con células del mismo tipo, lo que deja escasa o nula evidencia de lesión previa. La capacidad de regeneración varía según el tejido y el tipo celular. Las células corporales se dividen en tres tipos, de acuerdo con su capacidad para regenerarse: lábiles, estables o permanentes. Las células lábiles son aquellas que siguen dividiéndose y multiplicándose durante toda la vida, a fin de restituir a las células que se destruyen de manera continua. Incluyen las células de la superficie epitelial de la piel, la cavidad oral, la vagina y el cuello uterino, el epitelio cilíndrico del tubo gastrointestinal, el útero y las trompas de falopio, el epitelio transicional de las vías urinarias y las células de la médula ósea. Las células estables son aquellas en las que es normal dejar de dividirse cuando termina el crecimiento. Sin embargo, son capaces de regenerarse cuando se les confronta a un estímulo apropiado y por ende pueden reconstituir el tejido original. Este grupo incluye las células parenquimatosas del hígado y el riñón, a las células del músculo liso y a las del endotelio vascular. Las células permanentes o fijas no pueden sufrir división mitótica. Incluyen a las neuronas, las células del músculo esquelético y las del músculo cardíaco. Por lo general, no se regeneran. Una vez que se destruyen, son sustituidas por tejido cicatricial fibroso que carece de las características funcionales del tejido destruido. Reparación con tejido fibroso. La lesión intensa o persistente con un daño tanto a las células parenquimatosas como a la MEC determina una situación en la que la reparación no puede lograrse tan solo con regeneración. En estas condiciones, la reparación se da mediante la restitución con tejido conectivo, un proceso que implica la generación de tejido de granulación y la formación de cicatriz. El tejido de granulación es el tejido conectivo húmedo de color rojo brillante que contiene capilares de formación reciente, fibroblastos en proliferación y células inflamatorias residuales. El desarrollo del tejido de granulación implica el crecimiento de capilares nuevos, angiogénesis, fibrogénesis e involución hacia la formación de tejido cicatricial. La angiogénesis lleva implícita la generación y el brote de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes. Estos brotes capilares tienden a sobresalir de la superficie de la herida como gránulos rojos diminutos, de lo cual deriva el nombre del tejido de granulación. Finalmente, partes del lecho capilar nuevo se diferencian para constituir arteriolas y venas. La fibrogénesis supone la llegada de fibroblastos activados, que secretan componentes de la MEC, como fibronectina, ácido hialurónico, proteoglucanos y colágeno. La fibronectina y el ácido hialurónico son los primeros que se depositan en la herida en cicatrización. Los proteoglucanos aparecen después. Debido a que los proteoglucanos son hidrofílicos, su acumulación contribuye al aspecto edematoso de la herida. El inicio de la síntesis de colágeno contribuye a la formación subsecuente del tejido cicatricial. La formación de la cicatriz depende del bastidor de vasos nuevos y de MEC laxa del tejido de granulación. El proceso ocurre en dos fases. Primera, emigración y proliferación de fibroblastos hacia el sitio de la lesión y segundo, depósito de MEC por la actividad de estas células. Al tiempo que la cicatrización avanza, el número de fibroblastos y vasos nuevos en proliferación disminuye y aumenta la síntesis y el depósito de colágeno.
La síntesis de colágeno es importante para el desarrollo de la resistencia en la zona de la herida. Por último, el andamiaje de tejido de granulación se convierte en una cicatriz compuesta por fibroblastos muy inactivos con forma usada, fibras densas de colágeno, fragmentos de tejido elástico y otros componentes de la meca. Al tiempo que la cicatriz madura, la degeneración vascular termina por transformar al tejido de granulación con gran vascularidad en una cicatriz pálida y en gran parte avascular.